tardes compañeros, somos el equipo 4 y hablaremos sobre el tema de transformadores de media onda y onda completa. Rectificadores. Mis compañeros son Ángel, Moisés, Isaac y Santiago, y su servidor Pablo. Haremos la explicación del funcionamiento de los rectificadores de media onda y onda completa, así como los circuitos elaborados en el protocolo. Uno de los principales o más básicos es el rectificador de media onda sin filtrado. El rectificador de media onda sin filtrado básicamente se compone de un diodo y una resistencia, así como lo hacen los recortadores, como los que estábamos viendo. Una de las diferencias es que el voltaje se toma directamente de la carga. Entonces, el funcionamiento básico es que nosotros podemos tener una señal en la parte de la entrada. Esta puede ser senoidal, triangular, cuadrada, cualquier tipo de señal va a funcionar exactamente lo mismo. Y el principio es que durante el semiciclo positivo esta parte se va a polarizar directamente debido a que la parte de la izquierda del diodo se polariza directamente con positivo, y en la parte derecha como tal va a haber una diferencia de potencial negativa. ¿Cómo se llama la terminal izquierda y la terminal derecha del diodo? La izquierda es cátodo y la izquierda es ánodo y la derecha es cátodo. Bien. Entonces, generalmente los diodos se componen de silicio o de germanio, dependiendo de si son rectificadores. Hay otros de respuesta rápida que inclusive tienen voltajes de ruptura un poco más bajos, que podría ser de 0.1 volts o 0.2 volts. Entonces, una vez superado este voltaje, el diodo comienza a conducir y se comporta como un circuito cerrado o como un switch cerrado. Entonces, de este lado, durante este tiempo que el diodo está conduciendo, toda la corriente va a estar fluyendo por la resistencia. Entonces, aquí por ley de Ohm, la corriente que va incrementando en función de la frecuencia de la señal, va a ir aumentando evidentemente el voltaje. Entonces se va a ir dibujando la parte positiva de la señal. Cuando sucede que se invierte la polaridad y esta parte queda negativa, el diodo sufre, se abre como si fuera un switch, y en la parte de aquí no se va a ver ningún voltaje o corriente debido a que por aquí no está circulando. Puede dar dos casos extremos en los que el voltaje negativo supera el voltaje de ruptura, dañando el diodo, y aquí se empieza a mostrar todo el voltaje que se está manifestando en la fuente de alimentación. En esta parte pues ya se fue el circuito implementado. Aquí está la alimentación positiva, como podemos ver, está en la parte del cátodo, y la parte la del ánodo, y la del cátodo va directamente a la resistencia, y de la resistencia se va a negativo y ya es donde cierra el circuito. En la parte de la derecha podemos ver la señal. La parte, nosotros utilizamos una señal senoidal en la que se puede ver aquí la escala en la que cada cuadro es un volt. Entonces, más o menos tenemos como 2.2 volts. Y bueno, esos 2.2 más o menos 4.4 volts pico. Aquí se está señalando que son 5 volts, entonces lo más probable es que sean 2.5. Evidentemente la forma de la señal de salida va a salir recortado en la parte negativa. En la parte positiva, como podemos ver, todavía hay una porción en la que se mantiene en cero pese a que esté polarizado directamente. Esto es debido al voltaje de ruptura. Una vez pasados los 0.7 se empieza a disparar la corriente y el voltaje se empieza a manifestar en la resistencia de carga. Lo que podemos observar aquí es que en la parte superior tenemos un voltaje de salida que contempla el quitarle el voltaje que está consumiendo el diodo, porque no es simplemente un switch, sino algo que, como tiene una resistencia, evidentemente va a consumir un voltaje. En este caso es 0.7. Las fórmulas que tenemos aquí, pues evidentemente dice que el voltaje del diodo es igual al voltaje que tenemos máximo, que estamos definiendo en la entrada, menos el voltaje de la salida. Entonces, de esta forma podemos calcular exactamente qué voltaje vamos a tener en el voltaje de CD
¿Qué es el voltaje de CD explicado en alterna? Pues básicamente es el valor que yo voy a tener, que me va a consumir la misma potencia como si fuera alterna. Entonces, este voltaje de CD es muy importante porque cuando nosotros hacemos un rectificador de onda completa o de media onda, pues realmente lo que queremos es transformar la señal de alterna a directa. Entonces, saber este parámetro pues, nos es muy importante. La razón por la que se divide entre pi es, a lo que tengo entendido, es que cuando tú sacas la integral de una onda senoidal de este tipo y lo divides entre la mitad del periodo, lo divides entre pi, que es pi es como, o sea, como si fueran 180 grados, no sé cómo explicarlo, si fueran 180 grados. Por esa razón se divide entre pi, porque es un... Es medio ciclo angular, pi. Ajá, medio ciclo angular es como tal el problema. Entonces, la eficiencia lo que nos va diciendo es qué porcentaje o cuánta parte de voltaje de directa tengo en proporción a la parte de alterna que yo tengo. Entonces, como podemos ver intuitivamente, podemos decir que tenemos un 50%. Evidentemente esto no es lo que sucede, porque hay un consumo de voltaje por parte del diodo. Y es lo que podemos ver aquí. En la parte del circuito implementado es lo que se hizo prácticamente. Tenemos un voltaje de entrada de 10.8 y un voltaje de salida de 3.28. El voltaje del diodo aquí se puede observar que es de 0.6788 y el voltaje de CD es de 1.68 en base a los cálculos obtenidos en la parte de la eficiencia se obtiene del 31%. Eso quiere decir que estamos aprovechando 31% de nuestra señal de entrada. Todo lo demás corresponde al más o menos 69%, se está desperdiciando porque es todo lo que estamos consumiendo acá. Todo se nos está yendo en el diodo, o sea que no lo estamos aprovechando toda esa energía. En circuitos simulados tenemos valores aproximadamente similares, en el que tenemos una eficiencia de 27.92. Aquí las variaciones entre el voltaje de entrada del circuito simulado se puede deber a que aquí utilizamos un transformador, no utilizamos un generador de funciones, entonces no pudimos controlar exactamente el voltaje de entrada. El voltaje del diodo evidentemente pues depende de los parámetros que se tengan en el simulador. Aquí se consumen 0.7367. El voltaje de CD es de 1.63, variamos en 5 milivolts. Entonces, esa es la parte del rectificador de onda simplificado. El rectificador de media onda lo que cambia es que le añadimos un capacitor, el cual provocará que cuando deje de conducir el diodo no cambie tan bruscamente el voltaje, lo que va a provocar que sea más estable la señal que vamos a tener y mejoraremos la eficiencia junto con esto. Es el mismo circuito, tenemos el capacitor de varias medidas de 10, 100 y 1000 micros, la resistencia y el diodo 1N4001. Este sería el esquema en el simulador, siendo el mismo, con un capacitor de 100 micros. Aquí está el sistema de la proto, que viene siendo la resistencia de 1 kilo, las entradas de la corriente, el diodo y el capacitor, que es el filtrado, lo que provoca el filtrado. Aquí se ve como cuando la onda entra, el capacitor se carga y cuando deja de conducir, el capacitor se va descargando lentamente y vuelve a conducir el diodo y se vuelve a cargar y así sigue continuamente. Aquí tenemos un voltaje de rizo, el cual viene siendo la diferencia que está entre estos dos puntos. El voltaje de corriente directa, también como en el pasado, se pone igual. Aquí tenemos las mediciones que tomamos. Se puede notar. A ver, ahí en la gráfica del osciloscopio, ¿dónde es el voltaje de corriente directa? El voltaje de corriente directa viene siendo por aquí. Tiene que ser un promedio de lo que está variando. Promedio no. Es una parte de esa señal morada, pero ¿qué parte consideramos el voltaje de corriente directa? La más baja. Bien. Aquí se puede comprobar que al circuito anterior teníamos una eficiencia más baja y con el capacitor la logramos aumentar aprovechando más la energía que consumimos. Y pues son similares los valores del proto simulado
y simulado. Bueno, rectificador de onda completa sin filtrado. El voltaje de entrada tenemos por aquí, viaja por ánodo, cátodo, llega hasta la resistencia, ¿En cuál semiciclo? positivo. Positivo. Llega al diodo 2, ya se sube, baja, sale por acá. Bien. Voltaje de entrada. El voltaje de entrada negativo entra, llega hasta el diodo 2, se regresa del 1, o sea, se regresa solo, llega hasta la resistencia, viaja, baja por el diodo 4, sale, ¿En cuál semiciclo? negativo. 4 y 2 están activos en el semiciclo positivo, pero 4 y 2 no están activos en el semiciclo negativo. Entonces, Positivo. en el negativo, ¿qué está activo y cuál camino sigue? En 3 y 1. 3 y 1. ¿Qué camino se sigue? En el negativo. Negativo, entra por aquí, sube por el 1. Acuérdense que en el semiciclo negativo están invertidos ahí los signos. Abajo es positivo y arriba es negativo. Póngale ahí en la imagen, ahí es negativo. Entonces, ese diodo D4, ¿cómo está? Así está bien la polaridad que puso. D4, ¿cómo está? ¿Directa o inversa? Inversa. Entonces, ¿conduce D4? No. No. ¿Cuál otro diodo está conectado ahí a ese mismo nodo? Dos. No, al mismo nodo. El 3. 3. El 3 ya tiene ahí el negativo. ¿Dónde está el positivo del 3? El 1. En el 3. Ahí ya tiene el negativo. Sí. Del otro lado, o sea, en el ánodo del D3, ¿qué es? ¿Positivo o negativa la polaridad? Positivo. Positivo. Entonces, ¿ese diodo cómo está? ¿Polarizado directo o inversamente? Inversamente. No, directo. Directa. Entonces, D3 está conduciendo. ¿Y D1 cómo está polarizado? ¿Directa o inversamente? Directo. Entonces, en el semiciclo negativo, ¿cuáles diodos conducen? El 3 y el 1. Bien, siga. Acá es una fuente de voltaje con su respectiva bobina, casi lo mismo acá, más que en el simulado. Pasa por el 4, llega a la resistencia, llega al 2. Cuando llega a los negativos, pasa por el 3, resistencia, llega al 1, se sale. Aquí, bueno, nos falta aquí una resistencia, ¿saben por qué? No se nos pasó. Aquí se supone, este es el 1, este es el 2, diodo 3, diodo 4. Este es ánodo, este es el negativo, este es el positivo, el diferencial. Y ahí está en el osciloscopio, es como sube y baja la onda. ¿Esa qué es? ¿La señal de entrada o de salida? De salida. Bien. Estas son las fórmulas de voltaje del diodo. Es voltaje máximo menos voltaje de salida, voltaje de corriente directa y la eficiencia, que es voltaje corriente directa sobre voltaje máximo. Bien. Aquí está una tablita de onda completa, el resultado de voltaje de entrada varía, depende. El voltaje de salida, más o menos relaciona, voltaje del diodo, voltaje corriente directa, algo, y el porcentaje de la eficacia. Bueno. Bueno, a mí me tocó la rectificación de onda completa con filtrado. Y pues esto lo que nos diferencia de lo que expuso mi compañero es que está acompañada de un capacitor en paralelo al puente de diodos. Y pues aquí tenemos el transformador, que son las dos bobinas, y el puente de diodos, que dos, como lo comentó, dos están directamente y dos inversamente, y uno actúa en el ciclo positivo, en el semiciclo positivo, y otro en el semiciclo negativo, y esto hace que se rectifique, y con el capacitor pues almacena energía
Ujú. Y eso cuando quiere variar el voltaje un poco, pues les da poquita energía. Pues aquí tenemos el esquemático en el programa. Ujú. En el proto tenemos el negativo, ¿cómo se llaman? Los diodos. Aquí el negativo, los puentes. Este pues es un push button que sirve para conectar y desconectar el capacitor. Tenemos el capacitor aquí y la resistencia. Pues como vemos es muy poco el voltaje que se oscila y se convierte en directa. Ese voltaje que estamos viendo ahí oscilando, ¿cómo lo llamamos? ¿Voltaje de qué? ¿Ese voltaje cómo se llama? Voltaje de rizo. Bien. Pues, el voltaje de rizo, para calcularlo, es el voltaje de salida menos el voltaje mínimo. Ujú. El voltaje de corriente directa es el voltaje máximo menos el voltaje del diodo menos el voltaje rizo. Ujú. Para calcular la eficiencia es el voltaje de corriente directa sobre el voltaje mayor. Pues aquí tenemos la tabla. Este es el proto y simulado. Como podemos ver, pues varía un poco, pero como lo comentó mi compañero Isaac, es porque usamos un transformador y no un generador de funciones. Va. Ok. Llegamos a la conclusión de que un puente de diodos sí es efectivo para cambiar la corriente alterna a directa. Y con filtrado, la red. ¿Qué es mejor, filtrado o sin filtrado? Pues con filtrado el voltaje más estable y sin filtrado es ¿Y cuál me da mejor eficiencia, filtrado o sin filtrado? el filtrado. Bien. Ok. Listo. ¿Alguien tiene preguntas? Ok.